escuchado hablar de Pompeya y si no has escuchado sobre esta ciudad romana, quédate hasta el final de este video porque su historia te va a sorprender. Pero los que sí hemos escuchado hablar de ella, quizás sabemos cosas generales como que era una ciudad que quedó enterrada en material volcánico y que ahora es un buen lugar al que ir de turismo y conocer sobre la antigua Roma. Pero el día en que Pompeya desapareció fue absolutamente dramático. No fue un proceso que tomó cientos de años y que progresivamente la ciudad fue quedando enterrada y la gente se fue yendo de a poco. No, 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 no. Esto fue en cuestión de un par de horas. Imagínate estar un día en la mañana haciendo tu vida normal, planificando tus asuntos del día, que tengo que ir a comprar pan a tal lugar, que después tengo que ir a comprar un pollo a tal lado, y que en la tarde haber muerto por la erupción de un volcán o haberte salvado, pero dejando a toda tu familia y a todos tus conocidos atrás. Esto fue realmente una catástrofe. Ustedes saben que a mí me gustan las cosas dramáticas y que siempre digo que la realidad muchas veces es mejor que cualquier ficción y esto definitivamente es lo que ocurrió con Pompeya. Así que ahora te cuento un poco sobre este día que acabó con toda una ciudad. Antes de eso, asegúrate de suscribirte a mi canal para no perderte ningún video de historia. Sígueme en Instagram y también suscríbete a mi newsletter porque se vienen cositas y ojalá que seas uno de los primeros en enterarte. Entonces ahora sí les voy a contar sobre Pompeya y todo esto ocurrió en el año 79 después de Cristo, en que el mundo fue testigo de una de las catástrofes más devastadoras de toda la historia antigua. Una ciudad romana, una ciudad rica, llena de vida, con mucha población, quedó como congelada en el tiempo en solo un par de horas. Pompeya era una ciudad romana ubicada al sur de la península itálica en la bahía de Nápoles. Y en aquel tiempo el imperio romano gozaba de un gran esplendor, una gran expansión territorial, y en su territorio convivían millones de personas, de culturas, de lenguas, y también una extensa y eficiente red comercial que podía trasladar productos de lugares tan lejanos como el Levante hasta el norte de África y la Galia. O sea, el imperio romano burbujeaba de actividad comercial. Pompeya era un centro comercial, agrícola y también turístico, por así decirlo, para las élites romanas. Sus calles empedradas, típicas calzadas romanas, estaban llenas de tabernas, de panaderías, de baños públicos, muy importante para la vida urbana en Roma, y villas bastante lujosas, decoradas con frescos y múltiples mosaicos. Para el año 79, que es el año del cual estamos hablando, vivían allí, se calcula que entre unas 10.000 a 20.000 personas, o sea, era una ciudad grande, no tan grande como Roma, que tenía millones de habitantes, pero sí una ciudad de buen tamaño. Era un lugar próspero, aunque vivía bajo la sombra de un gigante dormido, el Vesubio. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué es el Vesubio? El Vesubio es un volcán de 1.281 metros de altura que está al borde del mar, también en la bahía de Nápoles, como lo vemos aquí en la imagen. Todo cambió el día 24 de agosto del año 79, aunque en realidad algunos dicen que quizás esto no ocurrió en agosto, sino que en octubre, ahí está to be disclosed, pero el Vesubio despertó de pronto. ¿Y qué es lo que significa que un volcán despierte? Es que hace erupción. Alrededor del mediodía, una enorme explosión lanzó una nube de ceniza y piedra pómez a más de 30 kilómetros de altura. Esto obviamente que asustó a toda la gente, yo también me asustaría. Recordemos, esto no fue de a poco, que de a poquito empezó a salir un poco de humo y después empezó a salir más. Esto fue de un segundo al otro. Fue una explosión. Y que más encima, en esa época no es que el ruido de la explosión, de una explosión, no se podía confundir con un tubo de escape, con una máquina sopla-hojas, un petardo, fuego artificial, qué sé yo. Todos esos ruidos no existían. El estruendo y la vista de este material volcánico siendo expulsado al aire debe haber dejado pasmado a toda la gente. Muchos consideraron prudente escapar de ahí. Muchos lograron huir y escapar con vida, pero
muchos otros que intentaron huir en realidad murieron asfixiados por los gases expulsados del volcán o por las piedras calientes que empezaron a caer del cielo. El hecho es que de pronto la ciudad quedó sumida en la oscuridad y como si eso no fuera lo suficientemente terrorífico, empezaron a caer rocas calientes del cielo, los techos por supuesto que empezaron a colapsar y la gente que intentaba huir, pero o era calcinada por estas piedras calientes o simplemente por el golpe. E intentaban también refugiarse donde fuera. El testimonio de Plinio el Joven es una excelente fuente para entender lo que ocurrió ese día. Y aquí voy a citar, este caballero dice, una nube procedente de qué montaña no estaba claro desde aquel lugar, aunque luego se dijo que venía del monte Vesubio, estaba ascendiendo. De su aspecto no puedo darte una descripción más exacta, que se parecía a un pino. O sea, una nube altísima que se elevaba por el cielo. Luego dice, oía los gemidos de las mujeres, los alaridos de los niños, el clamor de los hombres. Unos llamaban a gritos a sus padres, otros a sus hijos, otros a sus cónyuges, y los reconocían por su voz. Había quien lloraba su suerte y quien deploraba la de los suyos. Muchos levantaban sus brazos invocando a los dioses, otros, en menor número, afirmaban que no existía ya los dioses y que aquella era la última noche del mundo. Esa noche, flujos piroclásticos, que son nubes de gas, de ceniza y lava de más de 400 grados Celsius, arrasaron con todo lo que quedaba. Si habías logrado refugiarte en tu casa y sobrevivir durante todo ese día, te aseguro que esto se metía por las ventanas y terminaba contigo inmediatamente. Y así, en solo 24 horas, la ciudad de Pompeya, y también una ciudad aledaña, Herculano, dejó de existir. Así, más de 1000 cuerpos han sido hallados en las ruinas de Pompeya. Por supuesto que hubo muchos cuerpos más, pero estos son los que han sido encontrados y que han quedado relativamente congelados en el tiempo. Por mucho tiempo se creyó que las posiciones en las que se encontraban estos cuerpos revelaban lo que había ocurrido en sus últimos segundos, por ejemplo, que habían gestos de abrazo, de oraciones o intentos de huida, pero hoy se cree que la posición que adoptaron estos cuerpos responde a un fenómeno natural que ocurre cuando la muerte es instantánea. Junto a estos cuerpos también se han encontrado joyas, herramientas, pan horneado, monedas, amuletos, incluso comida de la época que la gente iba a consumir ese día. La catástrofe fue tan repentina que gran parte de la vida cotidiana de Pompeya quedó petrificada ahí. Así, la ciudad quedó sellada bajo una capa de ceniza de más de 6 metros. Y así Pompeya murió, pero en realidad sin descomponerse ni desaparecer del todo. Su historia como que se conservó en una especie de cápsula del tiempo. Pompeya quedó olvidada durante más de 1500 años como un elemento interesante de la historia antigua, como un dato interesante, pero fue redescubierta en 1748 durante unas excavaciones impulsadas por el reino de Nápoles. Y así, lo que encontraron fue de aquellos momentos cúlmines en la historia de la arqueología, un milagro arqueológico. Descubrieron que bajo esa capa de cenizas las casas estaban intactas, los murales llenos de frescos de colores fuertes, se conservaban los colores muy bien preservados. Los grafitis que habían adornado las murallas de la ciudad estaban ahí, grafitis que habían bromas a gente, insultos a otras personas o que promovían a algún candidato político para un puesto de elección popular. Habían múltiples objetos de la vida cotidiana, estaban los platos, las ollas de cocina, y como les contaba antes, también había quedado comida carbonizada, que por supuesto ya no se puede comer, pero había quedado ahí. Entonces, gracias a Pompeya, sabemos mucho de cómo era la vida cotidiana en Roma en los primeros siglos, en el primer momento del imperio, más allá de lo que nos dicen los libros, los documentos y los escritores romanos. Y hasta el día de hoy
Se siguen descubriendo nuevas casas, nuevos elementos de esta ciudad. Constantemente van apareciendo noticias que dan cuenta de que aún queda mucho por descubrir. Si ustedes se meten a internet y buscan noticias de historia, cada cierto tiempo o hay noticias de descubrimientos en el Valle de los Reyes en Egipto y en Pompeya. Es realmente alucinante. Cuando esto sucedió, mucha gente se preguntaba, bueno, la explosión del Vesubio fue por un castigo divino. Bueno, mucha gente lo creyó así, supuestamente debido a la inmoralidad en la que vivían sus habitantes. ¿Sobrevivió alguien? Sí, muchas personas lograron escapar antes del desastre total. Muchas personas pudieron ver el desastre desde el otro lado de la bahía, como fue el caso de Plinio el Joven, que gracias a él tenemos una descripción contemporánea de la erupción, de la oscuridad, del terror de la gente, de los gritos de las personas en Pompeya. Los romanos no sabían que el Vesubio era un volcán y el Vesubio sigue activo, es considerado uno de los volcanes potencialmente más peligrosos del mundo y ha seguido siendo erupción a lo largo de los años, pero ninguno de forma tan dramática como la del año 79. La región alrededor del Vesubio sigue poblada y uno puede subir incluso hasta el cráter del volcán si es que no te da miedo hacerlo, si es que no te da miedo que vuelva a hacer erupción de forma súbita de nuevo. Y así Pompeya nos muestra el pasado como ninguna otra ciudad lo ha hecho antes. Su historia es una de aquellas que nos permite como asombrarnos de la antigua Roma, que nos abre una ventana hacia la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes como tú y como yo. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte, ponerle like y también seguirme en Instagram y en mi newsletter para que no te pierdas las últimas novedades. Chao, pescado.